Vamos a, a continuar con nuestro servicio que traemos de semana. Precisamente es el de los dos pactos. Y esto es muy importante. Voy a hacer un pequeño resumen muy rápidamente. Es muy importante, les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros leemos la escritura, comentábamos en esta semana, ¿verdad? Pensamos que la escritura totalmente es para nosotros. Y vean que parte sí es para nosotros, pero muchas cosas fueron dadas a Israel y que no totalmente el pueblo de Israel, nada más era para Israel, algunas cosas son para nosotros, ¿verdad? Pero, pero lo bueno es que nosotros podamos ir viendo qué es para con nosotros. ¿No? No es lo que nos convenga, porque también no se va a agarrar lo que nos viene, vamos a agarrar lo que nuestro Dios nos da, pero nos da en nuestro tiempo. Acuérdense que lo hemos comentado, ya lo he escuchado también de mi hermano Saúl, en el cual el creyente, ¿verdad? Del tiempo de Moisés es un creyente diferente al tiempo de hoy, ¿verdad? Y que tenemos las promesas, tenemos el Dios que es el mismo Dios, precisamente, ¿verdad? Pero son diferentes tiempos. Entonces, muchas gentes creen que desde el Señor empieza a hablar, pues ya habla desde el primer tiempo, ya habla para con nosotros, y no es así. Miren, nos habíamos quedado con la lámina, creo que era la 7, déjenme ver. Vamos a presentar lámina 7 del servicio. ¿Ya lo ven ahí? ¿No se ve? ¿Todavía no? Sí. Ya está. Ya sí se ve, hermano. Nada más Sí, que se ve, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Porque todavía, todavía no creen que estoy muy... ¿Trajiste bolillo? Bien, creo, creo que sí ya nos quedamos en la lámina 7, ¿no? Y, y vean que eh, en esta lámina nos quedamos, y alguna de estas palabras que el apóstol Pablo lo da a los diferentes pueblos en ese tiempo, hoy nos lo da también a nosotros, ¿verdad? Y dice en la cita de Hebreos 10:38, ¿quieres leer, por favor? Ahí vi a mi hermanita Gaby de la Ciudad de México. ¿Quieres leer, Gaby, por favor? Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, si quieres la película. Sí, sí lo viste, Gaby.
Si no está Gaby, a ver quién más me puede Leo, mi auxiliar. hermano. Adelante, adelante, manita. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bien, dice, el justo vivirá por fe. Nos damos cuenta que, bueno, ahí se confirman las palabras del apóstol de manera constante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros practicamos la justicia, que es lo que estamos aprendiendo de nuestro Dios, ¿verdad? La justicia, dice que el justo va a vivir, ¿por qué? Por la confianza que él tenga en su Creador, por la fe. ¿Verdad? Dice, y si retrocediere, pues no va a agradar a tu alma, claro que no. Nosotros no estamos para retroceder, hermanos. Nosotros estamos para seguir adelante en el camino de nuestro Dios, ¿verdad? Dice Pablo entonces a la iglesia de Romanos, dice Pablo, Romanos 3, 27 al 31, dice Pablo. ¿Dónde pues jactancia queda excluida? Por lo cual la ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. No sigue. Esa es la cita, sigue. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Bien, entonces, sigue diciendo Pablo, ¿verdad? El hombre es justificado por la fe. Dice el mismo Pablo a los hebreos arriba, el justo vivirá por fe. Entonces, vean, hermanos, qué tan primordial, qué tan importante es que nosotros tengamos la fe, tengamos la confianza en nuestro Dios, tengamos el creer en Él. Eso es lo más importante que debe haber dentro de un creyente, ¿no? Entonces, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Y entonces al quedar excluida dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Verdad? O por la ley de la fe. Y el mismo Pablo se da respuesta. Dice pues, concluimos pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora sí que Pablo ahí concluye esto que lo estamos viendo en esta semana. Vuelve a decir, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Fíjense nada más cómo lo ve Pablo. Dice, ¿Dios es Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. O sea, Dios es de los judíos y de los que confían en Él. ¿Verdad? Dice al judío o al griego, los gentiles. Sigue concluyendo. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Fíjense, los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, que somos los gentiles. Dice luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley es tanto para judíos como para gentiles. Por eso dice de ninguna manera, entonces se confirma la ley. No es que la ley sea mala, pero la segunda promesa, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Hace mejor las promesas. Dice la lámina, los propósitos de la ley. Y este lo estuvimos viendo ya hasta lo último. Dice,
¿cuáles son los 4 propósitos de la ley? Entonces, muy rápidamente dice, señalar al hombre como pecador. De hecho, sabemos que todos somos pecadores, que estamos tratando de no seguir pecando, pero la condición de carne nos hace que a veces fallemos. 2, demostrar que por sí mismo el hombre no puede salvarse. Necesita cumplir con toda la ley y nunca fallar, si es que es por la ley, ¿verdad? Estas citas las tocamos el día domingo. Y el tercer propósito es crear la conciencia de la necesidad de un Salvador. Es importante que el hombre, ¿verdad?, vea que él requiere de quien lo salve. En nuestro caso, de nuestro Señor Jesucristo. Y por cuarto y último es promover la santidad en el pueblo de Israel. Y leíamos la cita de Salmos, en donde dice que es bueno para con nosotros que dentro de nuestros hogares haya santificación. Eso es bueno, ¿verdad? Y decíamos, ¿para quiénes fue el primer pacto? El primer pacto, pues lo habíamos comentado que era para Israel pueblo. Decíamos que es para Israel por ser la nación de Abraham, el hombre de fe, el padre de fe. Y comentamos la cita. Y también decíamos, cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, especificó para quiénes se los daba. Y sí, en la cita de Deuteronomio nos hace ver, ¿verdad?, que se lo dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Y por último de la lámina dice, ¿dónde fue celebrado este pacto de la ley, o primer pacto? ¿Dónde? Y después dice, ¿y en qué consiste? Entonces fue en Horeb, en el monte Sinaí. Ahí fue celebrado. Dios le dio sus leyes a los israelitas para que las guardasen, para que las tuvieran, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Que ahí también mandó a Abraham. Ahí también mandó a Abraham. Sí, así es. Cuando lo saca de su parentela. Ajá. Seguimos con algunos cuestionamientos más que nos hace ver este tema. Dice, ¿cuánto tiempo durará el antiguo pacto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Y dice la respuesta, tenía que ser reemplazado por el nuevo pacto. Ajá, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos esas citas de Corintios y de Hebreos, ¿no? Dice, ¿qué objetivo tuvo entonces el que existiera el antiguo pacto? O sea, si el primer pacto tiene un tiempo y luego viene el segundo pacto, ¿qué objetivo es que tuviéramos el primero? Dice, mostrar cuál pecador es el hombre e incapaz de sostenerse por su propia justicia y su necesidad de acudir a Cristo Jesús. Esta si no la leímos, vamos a verla por favor. La tienes por ahí, a ver, ¿quién es? A ver si lo tienes. Romanos 5, síguela por favor. No, la quiero leer aquí. Ajá. No, sí. Aquí lo tenemos, Romanos 5:20. Leo. A ver, permítanos que va a leer aquí una visita nuestra. Es la abuelita de Ainhoa. A ver, la abuelita de Ainhoa, anda pues. ¿O quiere leer, señora Gabriela? Sí. Adelante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias. Entonces aquí Pablo nos hace ver, ¿verdad? Cuando el pecado sobreabundó, ahora sí que no nos pongamos tristes, porque también sobreabundó la gracia. Y al sobreabundar la gracia, viene nuestro Señor Jesús, precisamente, para mostrar la gracia a los demás, ¿verdad? Pablo así lo hace ver. Entonces, ¿qué objetivo tuvo el que existiera el antiguo pacto? ¿Verdad? Que cuando uno estaba presente, precisamente viene el iniciador del segundo pacto. Y viene para poder solventar uno con otro, ¿verdad? Dice la siguiente cita, Polita, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto. ¿Y saben por qué vivimos bajo el nuevo pacto? De nuestro Señor Jesús para acá, todos estamos en el nuevo pacto o segundo pacto. Y ténganlo presente, hermanos, porque a veces pensamos que nosotros seguimos en el antiguo pacto y eso no puede ser. Cuando viene nuestro Señor Jesús, Él es el mediador del nuevo pacto. Y por ser mediador del nuevo pacto y haber venido, nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto. Ya no podemos estar en base al antiguo. ¿Sí? Entonces dice, nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. De Abraham escogió, fíjense, de Abraham nuestro Dios escogió a su hijo Isaac. De Isaac escogió a su hijo Jacob. Y de Jacob, ¿verdad? Que tiene las 12 tribus, escogió Jacob a la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, ¿verdad? Ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesús, o la descendencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos cómo del antiguo pacto caemos al nuevo pacto, de Abraham hasta Jesús. Lo podemos ver en la cita de Efesios 1, del 3 al 10. ¿Lo quiere leer? Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Bien. Que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, adelante. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, sí, en quien tenemos redacción por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sí, gracias. Gracias. ¿No? Entonces, vean que ¿qué? Dice aquí en Efesios, bendiciones espirituales en Cristo.
Y de hecho así es. Vean, nosotros tenemos una gran benevolencia, una gran bendición de que nuestro Dios nos haya dado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? El mismo Pablo lo dice aquí, dice, bendito sea el Dios y Padre, bendito sea Él, dice, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, nuestro Padre a través de Jesucristo nos da los lugares celestiales para con nosotros, ¿no? Y por eso es bendito nuestro Dios. Dice el 4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, Él, ya nuestro Dios, tenía un plan hecho, y ya lo tiene para cada creyente. Lógicamente, pues, con las acciones de los creyentes, ese plan puede ser modificado, de acuerdo no tanto a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de nosotros como humanos, ¿verdad? Porque la oportunidad de nuestro Dios para con nosotros es que seamos salvos, pero si nosotros no queremos, no es a fuerza, ¿verdad? Entonces nos dio desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Y vean, ese fue el objetivo de nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y ese objetivo no es para que nos dé una ley. Esto es por amor. Nuestro Dios nos da esa gran bendición por amor a nosotros los creyentes, ¿verdad? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Vean entonces, aquí no vemos nada de ley, aquí vemos amor del Padre para con nosotros sus hijos, ¿verdad? Por eso estamos en la gracia, hermanos. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria y de su gracia, nos hizo aceptos en Jesús mismo. ¿No? Y nos habla que tenemos redención. Entonces, vean precisamente estas palabras que habla Pablo aquí a los Gálatas. Son palabras ya muy conocidas nuestras. ¿Por qué? Porque son las palabras que ya alguien nos dijo, alguien, nuestro Dios, nos lo hizo ver a través de algunos de nuestros hermanos, para que nosotros tuviéramos esta gran oportunidad de estar en el reino de Dios. ¿Y esto por qué es? Es por la redención del nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Pablo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos injertados en el buen olivo. No era ¿cómo puedo decir? El que nosotros estuviéramos ya injertados. El Señor lo hizo. Y lo hizo, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos esta oportunidad de vida. Entonces ya vamos viendo, ¿verdad? Y viendo las diferencias precisamente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estuve sacando y nada más, estuvimos viendo 3 diferencias. Dice el antiguo pacto, fue instituido por sangre de animales. Acuérdense precisamente de los sacrificios que antes se hacían para cubrir los pecados. O sea, se acercaba el pecador con el sacerdote que le iba a cubrir los pecados,
y aquella persona le decía, el sacerdote le decía, vas a traer 20 palominos, vas a traer dos vacunos y vas a traer ¿cómo se llama? Tantas ovejitas, ¿verdad? Hoy ya no es así. Hoy, en el nuevo pacto, ¿verdad? Dice Paula, las ovejas somos nosotros, pero sí, tenemos por redención la sangre de Jesucristo mismo. ¿Sí? Tenemos esta redención en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la letra, le ponía yo, la letra que es la ley, es la letra que mata. ¿Y por qué mata? Porque ya la ley está anotado que tienes que cumplirla. Y si no la cumples, nuestro fin es muerte. Por eso puse la letra que mata, ¿verdad? Y, permíteme, y en el nuevo pacto ya no hay letra que mata, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a diferencia de la letra que mata, hoy estamos con el Espíritu que vivifica, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. ¿Querías comentar algo? Ya no estamos bajo la ley porque jamás, nunca la pudiéramos cumplir, claro. Ni ellos la pudieron cumplir, pero no quiere decir eso que vamos a estar en libertinaje porque nos da nuestro Dios libertad. No, nos da una libertad, sí, pero dice que ya lo tenemos, la ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces yo les decía, hasta por sentido común, sabemos lo que tenemos que hacer. Y conociendo a Dios, conociendo lo que Él quiere y le agrada y le desagrada, no podemos pecar. Aunque somos pecadores, porque nuestros pensamientos son malos, nuestra condición humana tiende a pecar todos los días. Y es la lucha que tiene el Hijo de Dios todos los días, luchando con la carne para agradar a Dios. Pero nuestro Dios ve nuestros corazones y nuestras mentes, porque Él es el único que puede conocernos, y nosotros mismos a veces nos conocemos. Y gracias a esa sangre preciosa que fue derramada y que es un inmenso amor que tuvo para con nosotros, no podemos ser desleales ni malagradecidos de que haya dado esa sangre por nosotros ahora. Lo único que nos toca es corresponder a ese gran amor. Lo va a hacer con ustedes. Sí, Paula dice desleales y malagradecidos. Lo que pasa es que ya tenemos una nueva conciencia. Ya sabemos y conocemos a nuestro Dios. Sabemos lo que le agrada. Ya no podemos ser traicioneros con Él. Y me estoy comparando como cuando tenemos a nuestro Padre enfrente de nosotros en la casa de nuestro Padre, que vivimos ahí en su lecho, digo, en su casa, ¿verdad? De Él. Y nosotros desobedecemos. Como que cuando desobedecemos, pues no entramos muy contentos porque sabemos que nuestro Padre ya sabe lo que hemos hecho mal y ya entramos arrepentidos, entramos con una manera no altanera, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Ya sabemos porque conocemos a nuestro Padre. De la misma manera, hoy, conociendo a nuestro Dios a través de la Escritura, nosotros ya sabemos cómo nuestro Padre Celestial quiere que nosotros nos conduzcamos. Y no nos vamos a ir por una serie de reglas y reglamentos del antiguo tiempo, ¿no? Entonces, ya por último, para ver estas diferencias, dice ministerio en el antiguo pacto tiene un ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué de muerte y de condenación? Bueno, porque había que cumplir, decíamos, toda la ley. Y si no cumplíamos con toda la ley, pues ya no había otra cosa que hacer y no alcanzábamos la salvación. Pero hoy, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el nuevo pacto que Él da, ¿verdad? El ministerio es de espíritu
y de justificación. ¿Por qué justificación? Porque Él nos justifica. Él, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Precisamente. Le voy a ir dando porque ya ya casi tenemos el tiempo encima. Entonces, decíamos las siguientes preguntas. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Si quieres leer, por favor, Yoyi. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Ahí lo ves en lámina. ¿Me escuchas, Yoyi? Sí, hermano. A ver, ¿quieres leerlo, por favor? Es la de Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro ¿En 1, qué? 15 y 16. En que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sino como aquel que os llamó a santos, sed también vosotros santos, es todo vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo, porque yo soy santo. Eso es, gracias. Y vean, dice, aquel que nos llamó es santo, nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo, ambos practican la santidad. Y si nosotros somos hijos de Dios, es lógico que también marchemos de la misma manera. Dice entonces Pedro, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué es santo? Apartado del mal. O sea que si nosotros puede llegar un pensamiento malo, pero si nosotros ese pensamiento lo pensamos correctamente, nos damos cuenta si conviene o no conviene, precisamente hasta seguir pensando en él. Y si no conviene, pues quitémoslo, hermanos, volémonos de nuestra mente. Lo que no sirve hay que botarlo a la basura, ¿verdad? Y si los pensamientos son malos, desechemos esos pensamientos y no nos pongamos a estar pensando en ellos, ¿verdad? Es lo que nos hace ver aquí. Y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos exigen a nosotros santidad. Y sé lo que estoy hablando. El ser santos, hermanos, poco a poco se va consiguiendo. Porque nuestra envoltura que nosotros tenemos, nuestro cuerpo, pues se da a todo lo fácil, ¿verdad? A todo lo bonito, a todo lo que es vistoso, a todo lo que es agradable, entre comillas, ¿verdad? Pero no precisamente a lo que nos conviene a nosotros. Entonces, aquí nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos exigen santidad. Cuando nosotros entendamos esto, que son de las cosas primordiales que todo creyente debe tener, la santidad, nos vamos a dar cuenta que, como dice la cita pasada del Salmo, a nosotros nos conviene que haya santidad en nuestras casas. Y santidad es de los padres precisamente, y los hijos, por imitar a los padres, lo tienen, ¿verdad? Bien, vamos a continuar rápidamente. Dice, ¿cuál es la base del nuevo pacto? Y la base, pues sabemos que es la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Es la sangre de Cristo Jesús. Me atrevía a tomar la cita que tocamos en el memorial. Dice en Lucas 22:20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada, ¿verdad? Es la representación, esa copa, ¿verdad? Y dice, ¿qué obtenemos mediante la sangre del nuevo pacto? Lo que obtenemos con esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con precisamente lo que vamos a hacer en este día de memorial,
la redención y perdón de pecados, ponernos a cuenta con nuestro Dios, ¿verdad? Porque no nada más es ponerse a cuenta los 4 días, sino es ponerse a cuenta todo el año, ¿verdad? Dice la cita de Efesios, Pablo a los Efesios, dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué las riquezas de su gracia? Porque es la riqueza del amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de nuestro Señor Jesucristo tiene mucha riqueza, tiene mucha benevolencia para con nosotros, ¿verdad? Y queremos ver como resumen. Vamos a saltarnos un poquito y ver rápidamente el resumen. Es de mucha importancia comprender los pactos, ¿verdad? De mucha importancia. Vale la pena no nada más ver este servicio, hermanos, sino empezar a ver cómo era el primer pacto y cómo fue el segundo pacto. Dice, es mucha importancia comprenderlos, ya que ambos son distintos. Y es necesario comprenderlos. ¿Saben por qué? Ya que resulta imposible atender a los dos al mismo tiempo. Yo no puedo estar atendiendo el pacto del antiguo tiempo y estar con nuestro Señor Jesucristo. Esto es imposible. ¿verdad? 2, dice, el plan de Dios es maravilloso, ya que la ley de Moisés fue provisional. Ya lo vimos que fue provisional. Fue hecho para terminarse. El libro de Romanos lo dice, ¿verdad? Dice, el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, ¿verdad? Él viene a dar el amor, a dar el segundo pacto a través de su sangre. ¿verdad? Entonces, ese es el fin de la ley, Cristo Jesús. Después de Cristo, hacia nuestros días, todos estamos bajo el nuevo pacto. Yo no puedo decir que estoy en el pacto antiguo y ando haciendo cosas de la antigüedad, cuando ya el Señor Jesús vino a morir por mí. ¿Sí? Entonces no puedo estar en los dos pactos, ni atenderlos a la vez. Por eso dice que el plan de Dios es maravilloso. Dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Si nosotros creemos, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Como resumen también, Dios habló a Moisés por medio de quien instituyó la ley. Moisés, ¿verdad? Él instituyó Dios a través de Moisés. Dice, profetas les levantaré en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, mas a cualquiera que no lleve mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y lean la cita. Es algo que nuestro Dios nos hace ver que dentro de nosotros como hermanos, el mismo Señor nos pone profeta para que nos hable. ¿verdad? Bien. ¿Sí? Déjame terminarlo rápido, ya tengo el tiempo encima. Dice, Dios no planeó que la ley no tuviera vigencia para siempre. ¿verdad? La ley de Moisés cumpliría su propósito solo hasta la venida de Cristo Jesús. Hoy estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Era lo que les comentaba hace ratito, ¿verdad? Hoy estamos bajo el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Dice, quizá alguien diga, ¿acaso Dios cambia? No, yo Jehová no cambia. Lo dice Malaquías 3:6. ¿verdad? Él no cambia. ¿Cambia su ley?
Tampoco, dice, los mismos principios de la verdad eterna fueron expresados tanto para la ley como para el Evangelio. Los dos forman parte de la misma palabra de Dios. Ambos pactos. Dice la siguiente, pero Dios en su sabiduría infinita aplica sus principios eternos en las condiciones de la época. Sí, Él ve en las condiciones de la época, yo les decía que es diferente el creyente del tiempo de Moisés al creyente de hoy, 2021. Somos diferentes, aunque tenemos el mismo Dios, ¿verdad? No nos regimos por cosas iguales. Dice, por último, cuando Cristo vino, la ley había cumplido su razón de ser. Y la palabra de Cristo tomó el lugar que ocupaban aquellas normas. Habían normas y la palabra de Cristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, toma ese lugar. Y bien, con esto quisiera yo que ojalá hubiéramos llegado a cumplir con los objetivos de los dos pactos. De esto hay mucho que sacar, mucho que ver, cómo nuestro Dios nos habla. Y repito, no es lo mismo que hable de un lado que del otro lado. Aunque es el mismo Dios y somos nosotros, pero tenemos diferentes tiempos. Y espero que les haya agradado, les haya servido de bendición. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.